Una vez, un pájaro descansaba sobre la arena de un desierto, exhausto y buscando agua y alimento para recuperar fuerzas y retomar el vuelo. El debilitado pájaro lamentaba su difícil existencia en medio del desierto. Cada segundo que pasaba pensaba en su triste destino y sentía la necesidad de encontrar refugio y alimento. La soledad lo rodeaba, acompañada solo por la brisa fresca y el viento que acariciaba sus plumas. Llegó la noche y el pájaro intentó volar nuevamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mirando al cielo expresó su desánimo y se cuestionó por qué estaba pasando por tanto sufrimiento, sintiéndose abandonado en esa difícil situación. Anhelaba una vida mejor, pues se consideraba un buen pájaro, cansado de su situación. El pájaro miró hacia el cielo con esperanza mientras sus fuerzas menguaban. En ese momento se acercó un ángel. El pájaro preguntó quién era y el ángel tranquilizó su espíritu asegurándole que todo estaría bien. El ángel compartió que iba a encontrarse con Dios. Conmovido, el pájaro pidió al ángel que transmitiera a Dios su pregunta, por qué lo había abandonado y cuándo terminaría su sufrimiento. Aunque débil, el pájaro anhelaba respuestas. El ángel aceptó y se dirigió a Dios. Luego de relatar el encuentro con el pájaro y su pregunta, Dios respondió que ninguna de sus criaturas había sido abandonada por él. Aunque el pájaro encontró respuesta a su pregunta, todavía esperaba una vida sin felicidad. El ángel, decepcionado con la respuesta, preguntó a Dios qué hacer. Pero, Señor, ¿no hay algún consejo que pueda darle al pájaro para disminuir su sufrimiento?, preguntó el ángel. Dios respondió, por supuesto, dile que haga una oración todos los días así: gracias, Dios, por todo. El ángel regresó al pájaro para entregarle el mensaje. Habían pasado unos días desde que el ángel dio el mensaje, y cuando regresó al lugar, vio que el pájaro estaba sumamente feliz. Ya no estaba débil, las heridas de sus alas habían sanado y sus plumas brillaban a la luz del sol. A su alrededor habían crecido algunas plantas y se había formado un pequeño lago, donde el pájaro cantaba alegremente. El ángel se sorprendió y se preguntó cómo había sucedido esto. Recordó las palabras de Dios y, algo confundido, visitó a Dios nuevamente. Señor, volví a ver el pájaro. Está vivo y se ve muy feliz y saludable. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó el ángel. Dios explicó que el cambio se produjo cuando el pájaro comenzó a orar diariamente, dando gracias por la vida. El ángel quedó asombrado al darse cuenta de que la clave de la felicidad del pájaro era su actitud de agradecimiento. El pájaro aprendió que en cada situación de su vida diaria, bastaba con estar agradecido. Cuando la lluvia mojó sus debilitadas alas, dijo, gracias Dios por todo. Incluso cuando sus alas ya no podían volar, repitió, gracias, Dios, por todo. Así, ante cada dificultad, enfermedad o tristeza, el pájaro seguía repitiendo esta oración. Este cambio transformó su vida, ya que se dio cuenta de que no podía superar los desafíos solo. Su fe y gratitud fueron sus mayores fortalezas. El pájaro encontró la felicidad al reconocer y agradecer todas las bendiciones que lo rodeaban, incluso en medio de la adversidad. Desde entonces, el pájaro ha vivido una vida plena y significativa, consciente de que su fe y gratitud eran sus mayores fortalezas. Esta historia nos enseña a valorar lo que tenemos y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Aprecia la belleza de la naturaleza, el amor de quienes amas y los momentos de tranquilidad que ofrece la vida. Debemos dejar de quejarnos de lo que nos falta y empezar a agradecer lo que ya tenemos.
La felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en nuestra actitud y en la forma en que valoramos cada momento. No permita que la insatisfacción constante le impida apreciar la belleza de la vida. Aprende a valorar lo que tienes ahora, porque entonces encontrarás la verdadera felicidad. Ser agradecido es una cualidad que puede transformar nuestras vidas. Cada día está lleno de pequeños regalos, como el sol brillando en el cielo, el aroma de las flores o un cálido abrazo de un ser querido. Al reconocer estas bendiciones, comenzamos a experimentar una profunda sensación de conexión y abundancia. La gratitud nos ayuda a valorar la vida en su totalidad, incluso en momentos difíciles, encontrando aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Además, la gratitud fortalece nuestras relaciones, creando un ambiente de aprecio mutuo. Al expresar nuestra gratitud hacia los demás, fortalecemos nuestros vínculos y creamos un clima de aprecio mutuo. La gratitud nos permite reconocer el esfuerzo y la generosidad de quienes nos rodean, promoviendo la empatía y el amor hacia los demás. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras interacciones diarias y mejorar nuestra calidad de vida en general. Recuerda que ser agradecido es una elección que podemos hacer todos los días. Incorporando esta actitud a nuestra vida abrimos las puertas a la felicidad y el bienestar. La historia del pájaro que se quejó ante Dios nos inspira a vivir con gratitud y encontrar alegría en los detalles más simples de la vida. Si te gustó esta reflexión, deja un me gusta, sígueme para más contenido como este y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos recientes. Te agradecemos por disfrutar de esta hermosa reflexión y esperamos que haya sido de gran bendición en tu vida. Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación.